La Biblia nos enseña a ser sabios, a ser cautelosos en nuestras acciones. Pero por supuesto debemos tener en cuenta que siempre Dios está aguardándonos. Dios está en nuestra protección. Desde tempranito el sol va despertando y en la radio suena el alma del pueblo cantando. Joaquín Marcelino, con voz de esperanza, nos regala música, fe y confianza. Te lo leo, según la versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, ahí el manual del fabricante, dice así, en Salmos 118, versículo 6, el Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? La traducción en lenguaje actual de la Biblia lo dice de esta manera: Dios está conmigo, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño. La versión más antigua escrita en español lo dice de esta manera: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmos 118, allá por el versículo 6, ahí nomás donde arranca casi este lindo salmo, esta linda canción. Así que hoy comparto con vos este lindo versículo, un versículo reconfortante del manual del fabricante que nos invita a reflexionar sobre la presencia divina de Dios en nuestras vidas. Porque Él está ahí. Jehová está conmigo, dice la versión más antigua. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Este lindo fragmento escrito en este salmo nos hace acordar, nos hace tener en cuenta la constante compañía de Dios, que Él siempre está ahí con nosotros. Un abrigo seguro en momentos de incertidumbre, un abrigo seguro en momentos de temor, de miedo, cuando estamos flaqueando, cuando nuestra fe flaquea, cuando andamos un poco cobardón, ahí Él está. En un mundo lleno de desafíos, es esencial que podamos comprender esto, la profundidad de lo que dice este texto, ya que nos ofrece una perspectiva renovadora hasta para enfrentar nuestras luchas cotidianas, esas que todos los días tenemos que enfrentar. Y al inicio de este versículo, que está acá, de este texto, encontramos una afirmación muy, muy, muy relevante, podría decirlo así, que afecta a la vida de todos nosotros. Ojalá podamos entender esto, que Dios está con nosotros todo el tiempo. Jehová está conmigo, dice la versión antigua. Y esta es una declaración no solamente de consuelo, no, sino que es una poderosa verdad que puede transformar nuestras vidas, que puede transformarnos, porque al reconocer que Dios está a nuestro lado, ahí nosotros nos llenamos de valentía, de coraje, de confianza para afrontar cualquier situación que se nos presente en la vida, en el día a día. Entonces, pensemos en tiempos de dificultad, cuando las opiniones, cuando las actitudes de otras personas pueden hacernos sentir vulnerables. Y aquí es donde la certeza del amor, donde la protección de Dios toma un papel primordial, fortaleciendo nuestro espíritu. Y la segunda parte de este versículo dice que el salmista no iba a tener miedo a nada, porque ¿qué puede hacerle un hombre, un simple mortal? O sea, ¿qué me vas a hacer? Además, ¿qué me vas a hacer? Y este es un recordatorio contundente, porque ¿cuántas veces hemos permitido que el miedo nos paralice hasta, ¿no? Ya sea miedo al rechazo, miedo al fracaso, incluso miedo del juicio de otros hacia nuestra persona.
Por eso este versículo nos anima a soltar esas ataduras, a recordar que si tenemos a Dios con nosotros, ningún ser humano puede hacer daño a nuestras vidas. Ningún ser humano puede hacernos verdaderamente daño, ¿me entienden? Porque en lugar de permitir que esos temores nos controlen, se nos invita a buscar la fortaleza en nuestra fe, en la relación que nosotros tenemos con nuestro Creador, con nuestro Fabricante, con Dios. Así que hoy te invito a meditar sobre este pequeño texto, este versículo que leemos esta mañana. Podemos desafiarnos a nosotros mismos a adoptar una actitud más valiente frente a las adversidades de la vida, del día a día. Quizás se presenten situaciones en las que te sientas por ahí desanimado, juzgado, malinterpretado. Pero acordate de esto, que no estamos solos. La presencia de Dios nos da fortaleza, esa fortaleza necesaria para seguir adelante, un paso más, un día más. Así que en lugar de sucumbir al miedo, tomemos buenas decisiones informadas, valientes, basadas, por supuesto, en nuestra fe. Qué lindo poder hablar con Dios esta mañana y darle gracias primeramente porque Él está a nuestro lado. Decirle que reconocemos su presencia en nuestras vidas, que elegimos abandonar nuestros miedos, nuestros temores, pedirle que nos fortalezca para que al enfrentar las dificultades recordemos que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza. Pedirle que nos ayude a confiar más y más en Él cada día. Vivir con valentía, con coraje, sabiendo que el miedo puede ser silencioso, pero el poder de Dios nos saca de ese silencio. El poder de su amor nos lleva a otra esfera. Por eso te decía que este versículo nos enseña sobre la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios ante cualquier adversidad. Nos hace entender que la fe en Dios es nuestro refugio, nuestra cueva, nuestro búnker. La versión antigua decía: Jehová está conmigo, no temeré. No temeré lo que pueda hacer el hombre, lo que pueda hacer un simple mortal, dice en otra versión. Y acá el salmista, en este versículo, él está declarando su confianza, la confianza absoluta que él tiene en Dios, reconociendo que Él está con él, que Dios está con él, así como está con nosotros, que no tiene miedo a nada, a lo que le puede hacer otra persona. Dios está con nosotros. Y esta es una linda afirmación, ¿no? La afirmación de que Dios está con nosotros es una de las verdades más reconfortantes del manual del fabricante, de la Biblia. Mira, en Deuteronomio, un libro del Antiguo Testamento, allá por el capítulo 31 y en el versículo 6, Dios le dice a Josué que Él estaría con él donde quiera que vaya. Qué lindo, ¿no? Después en un libro en el Nuevo Testamento que se llama Hebreos, allá por el capítulo 13, versículo 5 de ese libro, Dios promete que nunca iba a dejarnos abandonados. Y allá por Isaías, en el capítulo 41, 10, también Dios nos anima a no tener miedo porque Él está con nosotros. Qué lindo que Él se encargue incluso de decirnos: tranqui, Marcelino, yo estoy acá, tranquilo. Aunque es natural tener miedo ante alguna amenaza, más aún si vemos que podemos ser dañados por otro ser humano, la Biblia nos enseña que debemos confiar en Dios. Si confiamos en Él, tenemos nuestra protección en Él. Él es nuestro refugio. Allá por el Salmo 54, un poco más atrás,
el Salmo 56, en el versículo 4, dice así: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y hay un libro que escribió Salomón que se llama Proverbios, en el capítulo 29, en el versículo 25 de ese capítulo de Proverbios. Ahí está escrito, se nos dice que el miedo al hombre es una trampa, pero el que confía en Dios está a salvo. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, ¿no? Pero cuando las cosas no van muy bien, cuando las cosas se ponen difíciles, ahí a menudo sucumbimos al miedo, sucumbimos a la ansiedad. Pero este versículo nos recuerda que poner nuestra confianza en Dios nos da la capacidad de superar cualquier tipo de adversidad, el miedo, la ansiedad. Cuando estamos seguros de que Dios está con nosotros, podemos enfrentar cualquier situación con fortaleza. Ahora, en nuestra vida personal, muchas veces hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? Pero yo en mi vida he encontrado consuelo en Dios siempre, en la incertidumbre, en el temor. Cuando por ahí me enfrento en situaciones que me parecen imposibles de controlar, entonces me recuerdo a mí mismo de que Dios está conmigo. Que no tengo por qué tener miedo de lo que pueda pasar. Me permite afrontar las cosas con una actitud más positiva, más optimista, sabiendo de que Dios está a mi lado. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto que no debemos, tomar medidas para protegernos cuando alguien nos quiere atacar? No, la Biblia nos enseña a ser sabios, a ser cautelosos en nuestras acciones. Pero por supuesto debemos tener en cuenta que siempre Dios está aguardándonos. Dios está en nuestra protección. ¿Por qué algunas personas aún tienen miedo cuando confían en Dios? O sea, confiar a medias. Mira, confiar en Dios no significa que estemos inmunes al peligro, inmunes a los problemas, a las dificultades de la vida, sino que significa que podemos superarlas con el poder que Dios tiene para ayudarnos, ese poder de amor que Él tiene con nosotros. Este texto nos recuerda que no tenemos que tenerle miedo a lo que pueda pasar, lo que el hombre nos puede hacer, porque Dios está con nosotros. Si confiamos en Él, podemos superar cualquier obstáculo, enfrentar cualquier situación que se nos ponga por delante. Siempre con fortaleza, con coraje. Por eso debemos recordar siempre que Dios es nuestra protección final y que nada puede hacernos daños mientras estamos en su camino. En momentos de dificultad, recordar que Dios está con nosotros, eso puede transformar nuestro temor en valentía. Por eso este texto, Salmo 118, versículo 6, nos invita a dejar atrás el miedo a lo que otros puedan hacer, ¿no? A encontrar consuelo en la firmeza de su amor hacia nosotros. Porque al confiar en su presencia, ahí nosotros descubrimos que cada desafío que enfrentamos se convierte en una oportunidad para crecer en nuestra fe, enfrentar con esperanza lo que el futuro nos depara. ¿Quién nos puede hacer daño? Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, si Dios con nosotros, ¿quién?
¿quién contra nosotros? Joaquín Marcelino, con voz de esperanza, nos regala música, fe y confianza. Lunes a viernes, 6 de la mañana, la buena noticia ya cruza la ventana. Una reflexión que eleva el corazón. Damos